Hola, yo soy Marco Antonio Velázquez. Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión, el monje del terror nos envió una historia estremecedora de 3 partes. Esta es la primera y se llama El monstruo asesino, parte 1, atrapado y condenado. El famoso abogado Tom Hendricks leyó por segunda vez la nota policíaca. Las autoridades no entendían cómo ese sujeto había realizado sus crueles asesinatos. Los hechos eran que unos vecinos habían reportado al 911 que en la casa de enfrente vieron un gran resplandor, seguido de una fuerte vibración. Era como si una bomba hubiera explotado en ese domicilio. Sin embargo, no se había escuchado ningún sonido y tampoco había la destrucción que provocan esos artefactos. Cuando la policía llegó, encontró horriblemente quemados 2 cuerpos, tanto de un hombre como de una mujer. Todo hacía indicar que pertenecían a un anciano matrimonio de apellido Johansson. Las cámaras de seguridad de los vecinos mostraban que minutos antes, un hombre joven y fuerte había entrado por una ventana. Enseguida, el resplandor y la vibración. Poco después, el sujeto salía rápidamente por la misma ventana. Llevaba un bulto en la mano, pero no se apreciaba exactamente qué era, aunque lo más probable era el dinero y joyas que había robado en esa casa después de asesinar al anciano matrimonio de los Johansson. Lo intrigante del caso era cómo había podido realizar sus crímenes en tan poco tiempo. ¿Cómo había logrado carbonizar a sus víctimas en segundos? ¿O ya los había asesinado y regresó por el dinero y las joyas? Eran muchas preguntas sin respuesta. Lo importante era que ya tenían la imagen del asesino y ladrón y seguramente en poco tiempo lo atraparían. El abogado criminalista se quedó pensando un momento. Ese caso parecía interesante. Sin embargo, tenía muchas cosas por hacer. Llamó a su secretaria para darle instrucciones. Más tarde, Hendricks salió hacia una cita que tenía con una bella mujer. Él solo aceptaba casos importantes. Eso le había permitido tener el gran estilo de vida de que disfrutaba. Abordó su elegante automóvil y se dirigió hacia su residencia. La cita que tenía era con su hermosa esposa. Sus 2 hijos ya eran mayores, aunque vivían en la misma ciudad. Ambos eran casados y habían optado por dedicarse a otras profesiones, lo que los había distanciado un poco. Recordó el gran esfuerzo que había hecho su madre, ya fallecida, por sacarlo adelante y pagarle la universidad. Su padre había sido un hombre que cuando él tenía 4 años, simplemente un día ya no volvió a casa. Seguramente no soportó la presión de tener una esposa e hijo y tan solo se largó. Habían pasado muchos años y jamás supo nada más de él. Seguramente ya habría muerto, ya que el abogado Tom tenía 57 años. Prácticamente no conocía a su padre. Estaba tan pequeño cuando los abandonó que no lo recordaba físicamente, aunque había ciertos detalles que estaban grabados en su mente, como que lo llamaba Pompitas y que todas las noches le contaba cuentos. Había uno que tal vez había sacado de su imaginación porque Tom nunca lo había vuelto a escuchar y que era su favorito. El cuento trataba sobre un conejo que se llamaba Blanquito y que diariamente salía a buscar comida para su hijito. Le platicaba los problemas que tenía que sortear para llevar diariamente los alimentos a casa. Seguramente su padre se proyectaba en las dificultades que vivía cada día.
era algo que el abogado nunca había entendido. Si su padre había sido tan cariñoso con él, ¿por qué lo había abandonado? Seguramente no soportó los problemas económicos y por eso se fue. Llegó a su residencia. Su esposa ya lo esperaba. Salieron al teatro y luego a cenar. Días después, otra nota sobre el extraño asesino apareció en la prensa. Decía que la policía lo había atrapado cerca de la central de autobuses. El tipo parecía desorientado. Cuando el abogado Hendricks vio la foto del hombre, le llamó la atención. El rostro del tipo le era familiar. Por alguna razón le recordó al de su padre. Tom sonrió con ironía. Tanta falta le había hecho su papá que ahora, ya cerca de la ancianidad, lo veía hasta en el rostro de ese ladrón y asesino. Aunque él no sabía cómo había sido su padre, su mamá, tal vez para olvidarlo, no le mostró nunca fotos de su papá. La imagen que tenía de él solo era la que su mente guardó cuando se fue. Pero de esto habían pasado 53 años. Por curiosidad profesional siguió el caso en la prensa. El asesino y supuesto ladrón no quiso declarar cómo los había matado y carbonizado. Tampoco dijo lo que había robado. Guardaba un hermetismo absoluto. Le habían asignado un abogado defensor de oficio, el cual seguramente había hecho muy poco, porque en unos cuantos días la corte sentenció al asesino a la pena capital, a la silla eléctrica. El abogado criminalista Tom Hendricks miró la fotografía del tipo. Era increíble. ¿Cómo era posible que una persona que se veía tan agradable pudiera ser un asesino? De hecho, la prensa lo apodaba el monstruo asesino de ancianos. Había algo en ese caso, y principalmente en esa persona, que al abogado le llamaba la atención. Tal vez era el recuerdo de su padre, pero realmente, ¿qué tenía que ver ese sujeto con su infancia? Lo único que tenían en común era que la edad del tipo, 24 años, coincidía con la de su papá cuando se había ido. Una llamada interrumpió sus recuerdos. Era el fiscal Jeremy Truman. Después de los saludos, fue directo al grano y le dijo: «Abogado Hendricks, como usted seguramente sabrá, un tipo que asesinó a una pareja de ancianos ha sido condenado a la silla eléctrica. La pena se llevará a cabo en una semana, pero el sujeto, del cual desconocemos hasta el nombre, dice que después de hablar con usted nos dirá todo. Supongo que él sabe que usted es famoso como abogado criminalista y tal vez desee que lo defienda, aunque ya está sentenciado». El primer impulso de Hendricks fue negarse, pero había algo en ese tipo que le llamaba la atención y aceptó entrevistarse con él. El abogado Tom Hendricks había recibido una llamada del fiscal Jeremy Truman solicitándole se entrevistara con el llamado monstruo asesino, nombre que le diera la prensa al desconocerse todo sobre ese sujeto, el cual, de una manera misteriosa, había asesinado y carbonizado al matrimonio de ancianos de apellido Johansson en su propia casa. Hendricks primeramente pensó negarse. Lo más probable es que ese asesino querría hablar con él para que lo defendiera, ya que lo habían condenado a la silla eléctrica. Y sabiendo de la fama de Hendricks como un gran criminalista, solicitaba su ayuda. Pero luego lo pensó mejor. Había tantos detalles intrigantes sobre ese caso que su curiosidad ganó. Iría a verlo y tal vez sabría muchas cosas interesantes.
El abogado Tom Hendricks se encontraba en la habitación, donde segundos después se entrevistaría con el monstruo asesino. A falta de nombre, ese le había puesto la prensa. No entendía por qué se encontraba inquieto. En su larga vida como abogado criminalista, había estado en ese tipo de recintos en muchas ocasiones. No tenía miedo. Los guardias estaban a unos pasos, y si lo atacaba el criminal, en segundos entrarían y lo someterían. Sus sentimientos eran otros. Tal vez el parecido que él había encontrado entre el asesino y lo que recordaba de su padre era lo que lo tenía en esas condiciones. La puerta se abrió y los guardias ingresaron al sujeto. Sus miradas se encontraron. Los ojos del tipo se llenaron de lágrimas y mientras éstas se deslizaban por sus mejillas, musitó en voz baja: «Hijo, mi querido hijo». Una corriente eléctrica estremeció todo el cuerpo del abogado Tom Hendricks. ¿Quién era ese loco que lo llamaba de esa manera? Calmándose, quiso pensar que esas frases solo eran una expresión, o que el asesino lo quería manipular de alguna manera. El abogado Tom Hendricks se sentó y con un ademán le señaló al condenado otra silla para que se sentara. Estaban frente a frente. Solo los separaba una mesa pequeña. El tipo venía esposado y sus pies estaban sujetos por una pequeña pero gruesa cadena. Al quedarse totalmente solos, el tipo le sonrió cariñosamente y con una voz pausada le dijo: «Después de verte, ya puedo morir en paz. Mi dicha fuera mayor si me permitieras abrazarte». Un impulso hizo que Hendricks casi se pusiera de pie para abrazar al sujeto, pero se contuvo. Sabía de varios casos en que, aprovechando un descuido, algún criminal había convertido en rehén a su abogado, y esto había tenido funestas consecuencias. Además, él, ¿por qué habría de darle un abrazo a ese asesino? Tratando de que no se notaran las emociones que sentía, le dijo secamente: «Soy un hombre ocupado. Como una cortesía al fiscal estoy aquí. Dígame, ¿para qué solicitó esta entrevista? Porque tengo poco tiempo». El sujeto siguió mirándolo con dulzura y le dijo: «Tienes razón. Lo que acaba de suceder es difícil que lo aceptes, y lo que te voy a decir es todavía más increíble, pero solo tú puedes acabar la misión que yo, sin desearlo ni pedirlo, inicié. Trataré de ser breve. Te pido que no interrumpas, aunque lo que vas a escuchar te sea muy difícil de aceptar. Mi nombre es Thomas. Sí, me llamo igual que tú, Tom Hendricks. Yo vivía con mi esposa y con un hijo que adoraba. Mi pequeño tenía mi mismo nombre, aunque yo le decía Pompitas». El abogado volvió a estremecerse. ¿Qué locura estaba diciendo a ese sujeto? Que supiera su nombre no tenía importancia. Muchos lo sabían, pero que supiera cómo lo llamaba su padre hacía 53 años atrás era extraordinario. Esa expresión cariñosa con que su padre le llamaba solo la sabía su madre muerta, él y obviamente su desaparecido papá. Ese sujeto, ¿cómo se había enterado? Si esa palabra él nunca se la había dicho a nadie, ni siquiera a su esposa. El tipo continuó hablando y le dijo: «Te sorprende que yo diga esa palabra, ¿verdad? Pues lo que te voy a narrar es todavía más sorprendente. Lo que he vivido en las últimas semanas para mí y en 53 años para ti es todavía más difícil de creer. Por favor, abre tu mente y pon atención, mucha atención. Yo soy Thomas Hendricks, tu padre». El abogado no quiso interrumpirlo.
Deseaba enterarse de toda la historia que seguramente el tipo había inventado, con algunos datos que de alguna forma sabía de él. El condenado continuó su narración. Yo tenía una linda esposa llamada Nancy. Vivíamos con muchas carencias, pero éramos felices. Tenía 24 años cuando una noche, al regresar a mi casa después del trabajo, algo extraordinario sucedió que cambió nuestras existencias para siempre. Desde donde bajaba del autobús hasta llegar a mi humilde vivienda, tenía que pasar por unos campos deportivos que a esa hora estaban solitarios. Pensando en mis problemas económicos y en cómo resolverlos, no me percaté que me seguían hasta que ya fue demasiado tarde. Cuando escuché ruidos detrás, me volví y dos tipos enormes se lanzaron sobre mí. Por más que traté de huir, no lo pude lograr. Aquellos sujetos me sometieron. Uno de ellos sacó algo con lo que me atacó. Solo sentí un dolor agudo y perdí el conocimiento. Cuando desperté, me encontraba en un lugar impresionante que no pude identificar. Nunca lo había visto. Lo más aterrador eran los seres que me tenían y que me veían fijamente. Al verlos, me asusté mucho y grité, pero lo peor apenas iba a venir. El abogado criminalista Tom Hendricks se encontraba en una entrevista con el llamado monstruo asesino dentro del penal de alta seguridad. El sujeto sería ejecutado en la silla eléctrica. Había sido condenado por el asesinato salvaje de dos ancianos de apellido Johansson. Asombrado, el abogado Hendricks escuchaba una historia difícil de creer. El sujeto le contaba que se llamaba como él y que era su padre desaparecido 53 años atrás. Le daba datos que solo sabían él, su madre muerta y obviamente su padre. El tipo le pidió silencio para contarle toda la verdad. Una verdad tan extraña como increíble. Le dijo que hacía 53 años, cuando regresaba del trabajo y se dirigía a su vivienda, en unos campos solitarios, unos tipos lo habían atacado, que se había desmayado y que al despertar se encontraba en un lugar desconocido que parecía una especie de quirófano, que unos seres con apariencia de humanos lo miraban fijamente. El sujeto siguió hablando y le dijo al abogado Hendricks: juro por lo más sagrado y más querido por mí que eres tú, mi hijo, que estoy diciendo la verdad. Una vez más te pido paciencia y silencio para terminar de narrar mi espantosa e increíble historia. Si bien tenía enfrente a seres con apariencia humana, había otros manipulando diferentes aparatos que no eran humanos. Poco después me enteré que todos eran aliens, extraterrestres o como quieras llamarlos. Por favor, no te rías. Mantén tu mente abierta a lo que te estoy diciendo. Cuando termine, te daré pruebas contundentes de esto. Estuve prisionero durante varias semanas. No tenía forma de comunicarme con nadie. Sufría intensamente pensando en mi joven y bella esposa Nancy, pero principalmente extrañándote. Sí, extrañando a mi pequeño hijo de 4 años, a mi Pompitas. Poco a poco, en esas semanas, me fui enterando de muchas cosas. Para no alargar mucho esta entrevista que tiene tiempo limitado y para no cansarte con los detalles, solo te diré lo más importante. Esos seres podían tomar la forma que quisieran y no llegan a nuestro planeta en naves, sino en una especie de puerta o umbral que pueden abrir y cerrar a voluntad mediante un aparato. El tiempo para ellos
es diferente que para los humanos. Es por eso que lo que para mí, estando ahí, fueron semanas, aquí fueron años terribles. 53 años. Esa es la razón por la que a mí me ves de 24. Esos seres han visitado la Tierra desde hace mucho tiempo para nosotros, pero para ellos es poco, muy poco. En conclusión, pretenden tomar nuestro planeta. 2 de ellos se hacían pasar como los ancianos Johansson. Ellos entraban y salían por esa puerta o umbral del que te hablé. Yo no he sido muy valiente y permití que me estudiaran como quisieran. No soy ni fui el único. Muchas y muchos humanos han sido llevados de aquí. Tal vez por considerarme débil y cobarde, se confiaron. Hablaban en mi presencia de sus planes. En una ocasión, vi el aparato con el que abren y cierran el umbral. Comprendí que sin ese aparato, que es como la llave, tardarían cientos o miles de años terrícolas elaborar otro. A pesar de mi miedo, supe que podría huir. En la primera oportunidad escapé y pasando por ese umbral, volví a la tierra. Busqué a mi adorada esposa Nancy y a mi pequeño hijo. Fue un shock para mí enterarme que habían pasado 53 años, que ella había muerto y que tú eres un famoso abogado criminalista. Al sentir mi vida perdida, decidí regresar a la casa de los Johansson y en un descuido robarles el aparato o llave y destruirla. Por eso entré por la ventana. Al ver que ellos abrían el portal, les arrebaté ese aparato y traté de cerrar ese umbral. Ellos quedaron en medio, entre nuestro planeta y su dimensión. Supongo que al no poder quedar ni aquí ni allá, recibieron una fuerte descarga. Es la luz intensa que aparece en el video y quedaron calcinados. Pero yo no los maté. El abogado lo miraba perplejo. ¡Qué historia tan fantástica y absurda al mismo tiempo! Ese tipo, apodado el monstruo asesino, ¿en verdad suponía que él, el famoso abogado criminalista Tom Hendricks, creería esas mentiras? Si al principio lo había impresionado con el parecido a su padre y con algunos datos de su infancia, ahora lo miraba con lástima. Ese tipo era un demente. Estaba totalmente mal de la cabeza. El acusado lo miró con seriedad y le dijo: «Por supuesto que no me crees. Te entiendo. Para mí mismo es algo increíble. Pero te dije que al final te daría pruebas irrefutables. Además que te pido termines mi misión. Por favor, escucha lo último. En la bolsa que aparece en el video no llevo dinero ni joyas. Ahí va el aparato o llave de la que te hablé. Quise destruirla, pero no pude. La policía me seguía. Por las cámaras de vigilancia me conocían. Mi rostro apareció en todos los medios de comunicación. Me escondí para planear qué hacer y llevé a cabo mi plan. En la terminal de autobuses donde me atraparon hay lockers públicos. Para abrirlos se utilizan claves como en las cajas fuertes. Donde escondí el aparato es el locker 2457. Es mi edad y la tuya. Esa es mi mayor prueba. Por favor, recupera ese aparato y destrúyelo. Que no caiga en manos de nadie. ¿Te imaginas si algún gobierno lo obtiene? Si llega a caer en manos malvadas. Es por eso que no dije nada. Sí, al comprobarles mi historia, me creerían. Pero lo más seguro es que utilizarían ese aparato para fines bélicos o algo peor. Lo último que había dicho ese hombre había sembrado la duda en el abogado Hendricks. Y si ese hombre no estuviera loco y lo que decía fuera verdad, era descabellado, pero ¿y si fuera cierto? Finalmente, al día siguiente lo ejecutarían en la silla eléctrica. Hendricks decidió no contradecirlo. Le dijo que le creía y que cumpliría su misión, destruir el aparato. Con lágrimas en los ojos, el condenado se despidió del abogado, a quien llamó hijo por última vez.
y en un gesto de amabilidad, Hendrix permitió que lo abrazara y le diera un beso en la frente. Enseguida se despidió. Durante la noche, el abogado Hendrix no dormía. Pensaba y pensaba en ese tipo. Finalmente se decidió. Temprano, iría a la terminal de autobuses. Llegó a los lockers. Su mano temblaba. Le había dicho la clave 2457. Abrió y sus ojos no podían creer lo que veían. Dentro de una bolsa se encontraba un aparato muy especial. Sí, todo lo que ese hombre le había dicho era cierto. Miró su reloj. Eran las 9 de la mañana. Era la hora en que lo ajusticiarían. Por una ironía del destino, a la misma hora en que Thomas Hendrix, de 24 años, moría en la silla eléctrica, su hijo, el famoso abogado Tom Hendrix, de 57 años, destruía el aparato que era la llave para probar su inocencia, pero al mismo tiempo era la llave, tal vez, para la destrucción de la humanidad. Supongo que esta historia salió de la imaginación de nuestro amigo, el monje del terror. Sin embargo, me pareció muy interesante. Si te gustó, dale like a este video y compártelo. Ya sabes que eso beneficia mucho a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Te espero en la siguiente historia que me envíe El monje del terror.